Hoy tenemos acá el doctor Arturo, le agradezco a Leonardo acá, al equipo de Samboa TV, como siempre, han hecho un trabajo incondicional con nosotros, con la clase trabajadora, creo que es de orden, y agradecerle a todo el equipo. Doctor Arturo, tenemos a Juan Yopar acá, compañero que seguramente algunos compañeros o compañeras que son más jóvenes, por decir algo, afiliados al sindicato, no lo conocen. Pero bueno, tiene una trayectoria enorme, es uno de los compañeros que sin duda fue bastión fundamental y sigue siendo bastión fundamental de lo que tiene que ver el proceso histórico de nuestro sindicato. Así que hoy también vamos a poder hablar un poquito de lo que tiene que ver el histórico, hablar de la huelga general. Nosotros hablábamos el otro día con los compañeros sobre a veces la poca importancia que se le da a todo lo que tiene que ver ese proceso, que me parece que cada uno y cada una de nosotros tenemos que tenerlo presente. Pues si no estamos condenados a repetir la historia, es lo que hemos dicho siempre. Si nosotros no sabemos cómo se dieron los procesos de lucha para que hoy tengamos la libertad que tenemos, reivindicar sobre una ley de 8 horas, una ley de hora extra, y todas las conquistas que hemos logrado los trabajadores y trabajadoras, seguramente no sabemos dónde estamos parados. Entonces hay que entender eso, respetar eso, y me parece que nada mejor que hacerlo en el marco de los 50 años de la huelga general. Así que vamos a dejarle ya la palabra a Arturo acá para comenzar, y enseguida le cedemos el espacio a Juan, que va a hacer el desarrollo de lo que les comentaba. Buenos días a todos y todas los compañeros y compañeras del SUCRA. Buenos días a todos los que están llegando. Como bien decía Ricardo, una instancia más de Asamblea General de cara a los consejos de salarios. Lo primero que quiero hacer para todos los presentes en este sitio es felicitarlos por la participación, felicitarlos por entender que el camino de la construcción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este sector de trabajo y en todos los sectores de trabajo es entre todos. La construcción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es entre todos y todas, y creo que los que están acá hoy así lo entienden. Por eso quiero felicitarlos, quiero agradecerles la presencia. Hoy más que nunca es necesaria seguir construyendo derechos entre trabajadores y trabajadoras para seguir avanzando, teniendo la herramienta sindical, teniendo el gremio, teniendo el sindicato como herramienta de construcción de derechos y herramienta de diálogo, herramienta de intercambio y herramienta democrática para avanzar en la conquista de nuevos derechos para todas y todas. Mi intención hoy es, en prólogo de lo que va a ser el desarrollo de la Asamblea General, es hacer una pequeña presentación de dónde estamos parados de cara a estos consejos de salarios. No hay dudas, compañeros y compañeras, que estamos en un periodo donde se nos están imponiendo duras condiciones, no solamente para la negociación colectiva, sino para la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Venimos de un periodo donde se ha asociado la caída del salario real al PBI, pero no ha sucedido lo contrario, o sea, no se asocia la ganancia de salario real con el crecimiento del PBI que hoy tenemos. Venimos de un periodo donde por vía del aumento del IVA los trabajadores y trabajadoras han seguido perdiendo poder adquisitivo. Venimos de normativa restrictiva del ejercicio de la libertad sindical, la conocida por todos ley de urgente consideración, artículos 392 y 498 y siguientes, han evidentemente configurado un panorama de restricción desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A eso se suma la regulación, digamos que mucho más estricta de la organización sindical a través de la ley 20.127, la reforma de la ley de negociación colectiva, la ley 20.145 y finalmente la ley 20.130, que es la reforma jubilatoria que nos ha impuesto 5 años más de trabajo para poder llegar a una jubilación. En un sector donde el incumplimiento campea, en un sector donde
la pérdida salarial ha sido significativa, los trabajadores y trabajadoras van a tener que trabajar más tiempo para poder jubilarse. Eso hay que decirlo, eso hay que ponerlo encima de la mesa, y esos son elementos que desde el punto de vista jurídico todos y todas ustedes deben de tener en cuenta en las puertas de esta 10ª ronda de Consejo de Salario. Finalmente cabe decir que esta próxima ronda de los consejos de salarios nos parecen configurar una recuperación del salario real. Sin embargo, hay que decir y todos tienen que saber que en el periodo 2020-2023 los trabajadores y trabajadoras de este país han perdido más de un 1% de participación en el PBI. De una participación en el PBI de un 41,5% en el 2019, hemos pasado a una participación en el PBI del 40,3% en el año 2022. ¿Qué es el PBI? Bueno, es la masa de riqueza que se produce en el país. Los trabajadores y trabajadoras de este país hemos perdido participación en la masa de riqueza de este país en un valor en plata de 100 millones de dólares. Esas son cuestiones que se deben saber cuando nos dicen que las pautas de los consejos de salario recuperan salario real. Recuperan salario real con respecto a 2019, pero no recuperan salario en lo que tiene que ver con la participación de la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras en el PBI. Los trabajadores y trabajadoras producen la riqueza de este país, sin embargo, de esa riqueza cada día se llevan menos. Del 2019 hasta ahora, 100 millones de dólares menos. Entonces hay que tomar con pinzas el hecho o el anuncio de que, estas pautas garantizan la recuperación de salario real. En los distintos sectores, los números están, los podemos compartir después, pero es clarísimo que tanto el transporte nacional como el internacional han perdido salario real, han recuperado salario real, pero queda pendiente todavía recuperación de salario real. Esto ha sido evidentemente fruto de política salarial, de políticas de ajustes salariales que se ven claramente en la pérdida de participación de los trabajadores en el PBI. Pero como siempre, y como todo tiene una explicación histórica en el Uruguay y en el mundo, esta es una etapa de un proceso de acometimiento evidente sobre los sectores más numerosos, que son los sectores trabajadores. Esta es una etapa más dentro de un conjunto de etapas que se viene desarrollando desde hace evidentemente un largo tiempo. Todas estas cuestiones que hoy nos pasan, todas estas irregularidades que tenemos, todos estos problemas para hacer cumplir las normas, para hacer cumplir el laudo en los distintos sectores, tanto el transporte nacional, internacional, logística, carga y descarga, tienen una explicación histórica que no comenzaron hoy. Por eso es importante que el hilo histórico se tienda para que lleguemos a comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan y que las discutamos, que las internalicemos y que las compartamos entre todos y todas para lograr entenderlos. No me voy a extender más, simplemente a decirles que tenemos las pautas de los consejos de salario, tenemos los números de recuperación y pérdida salarial para compartir en el momento que la Asamblea lo entienda pertinente. Yo había solicitado para hacer esta pequeña intervención de principio para posicionar el estado de los trabajadores y trabajadoras del país en el plano estrictamente jurídico, estrictamente legal, y en ese plano estrictamente legal evidentemente admite valoraciones, admite apreciaciones, porque las leyes no son leyes a secas, las leyes responden a intenciones, las normas responden a modos de ver el mundo, las normas tienen ideología, el derecho no es algo que esté ausente de formas de pensar, de formas de ver el mundo, o que esté ausente de ideologías. El derecho, y quienes argumentamos el derecho, respondemos a intereses, y eso no hay que dudarlo. Quien nos diga que el derecho no responde a una razón de ser, a una razón de concebir el mundo, o a una intención de favorecer a este o aquel, no les está diciendo la verdad. Pero como todo tiene su origen histórico, hoy, como lo dice el orden del día, nosotros, el sindicato ha invitado a participar a un compañero de larga trayectoria, que si me permite
Ricardo lo voy a seguir presentando brevemente. El compañero Juan Llopar, muchos lo conocen, es un viejo dirigente del Sucra, pero fundamentalmente tiene como experiencia vital el haber vivido aquellos años que también fueron una etapa en el retroceso de los trabajadores y trabajadoras y que explican muchas cosas que hoy nos pasan, que explican la irregularidad en el sistema que hoy vivimos, que explican el modo de ser de ustedes, que explican el modo de ser de los empleadores. Aquello tuvo su etapa hace 50 años, en lo que se resume hoy en la huelga general de 1973. Único antecedente, me atrevo a decir, cercano en América Latina de tanta extensión y de tanta participación. Y cuando hablamos de eso, yo los miro a ustedes y los veo a ustedes en aquella situación, porque fueron personas como ustedes las que pusieron el cuerpo, las que pusieron la vida. La mayoría fueron despedidas, además, después de esa circunstancia, fueron despedidas sin indemnización. Por eso, para mí, siempre es y será un gusto compartir con ustedes estas instancias, compartir el conocimiento que a ustedes les debo, el conocimiento de la Universidad de la República, que ha sido posible gracias a otras luchas, gracias a viejas luchas, pero que ha sido posible gracias a ustedes también, que me han colocado en este lugar y que me han dado la posibilidad, como tantos hijos del pueblo, como tantos hijos de trabajadores, de formarme y de poder estar hoy y aquí con quienes producen la riqueza de este país, con quienes mueven el mundo. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Realmente es una emoción reencontrarnos con los trabajadores del Sucra, los trabajadores del transporte, de la logística, después de unos cuantos años alejados de la actividad sindical. Los compañeros me han invitado, y yo se lo agradezco mucho porque me dan esta oportunidad de emocionarme inclusive, para darle una continuidad a la lucha de los trabajadores. Digo, lo decía bien el compañero Arturo Ferrizo. Hoy estamos viviendo una etapa de un proceso, como lo hemos vivido nosotros hace más de 50 años. Y seguramente esto no va a quedar en la generación de ustedes. Ustedes le van a tener que entregar la bandera de la lucha de los trabajadores a los hijos, a los nietos, a las futuras generaciones. Y eso es importante entenderlo, porque la confrontación de intereses entre el capital y el trabajo nace del momento de que se inventa la máquina a vapor y que los artesanos pasan a ser capitalistas que contratan mano de obra. Esa contratación de mano de obra siempre ha sido desigual. Ha generado la riqueza del dueño de la máquina en desmedro de los asalariados. Es un proceso que se da y que lo hemos vivido. Digo, hoy me toca a mí contarles la historia de la lucha de los trabajadores no de 50 años para acá. Yo me voy a permitir decirles que el golpe de Estado que sucedió hace 50 años, el 27 de junio de 1973, no se inició en esa fecha, se inició antes. Digo, yo me traje una pequeña reseña para tratar de tocar los puntos más interesantes de ese proceso. Prometo no aburrirlos. A nuestro juicio, hay quien dice que el proceso de la dictadura comenzó en el 73. Hay quienes nos adherimos a la tesis que comenzó en el año 67, cuando asume la presidencia de la República el general Gestido, que la ejerce durante 8 meses y al morir asume el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Y hay quienes dicen que el proceso comienza antes, comienza allá por 1959 con la asunción de un nuevo gobierno ejercido por el Partido Nacional. Digo,
Sucede, digo, yo voy a comenzar, como digo, en el año 67 y reseñando 3 o 4 cosas. Como dije, asume la presidencia Gestido, a los 8 meses muere y asume Pacheco Areco, que era el vicepresidente. A los 6 meses de eso, de haber asumido, decreta, o sea, el 13 de junio del 68, decreta las medidas prontas de seguridad. Medidas prontas de seguridad que son una medida que le da la posibilidad de que haya gente que sea procesada sin haber cometido delitos penales, que posibilita la censura de la prensa y el combate a quienes piensan distinto. Esa medida pronta de seguridad la sufre el pueblo uruguayo hasta varios años después, más de una década, cuando cae la dictadura. Y en el marco de esa falta de garantías, la imposibilidad de los trabajadores de poder luchar fundamentalmente por su salario, porque si algo caracteriza a esta época es la pérdida del poder real de los salarios. Yo traje ahí 2 o 3 menciones de lo que sucede a partir del año 57 con los salarios de los trabajadores. Fíjense, entre 1957 y 1968, los salarios pierden el 30% de su poder adquisitivo. O sea, lo que ustedes les rendían, o lo que aquellos trabajadores nos rendían, 100 pesos, pasa a rendirnos el equivalente a 70 pesos. Perdimos el 30%. Entre el 68 y el 73, o sea, entre el que asume Pacheco Areco la presidencia de la República y el 73, que comienza la dictadura, los trabajadores pierden el 15% del poder adquisitivo de sus salarios. Por consiguiente, si acumulamos la pérdida que hay del 57 al 68 y del 68 al 73, la caída acumulada es del 45%. O sea, los salarios pasan a rendir poquito más de la mitad de lo que rendían. ¿Se entiende? Si nosotros con nuestro salario comprábamos 3 kilos de carne, a partir de ese momento compramos 1,5 kilos. Ese proceso que en alguna medida de deterioro de los salarios va en forma paralela generando condiciones para la formación de organizaciones sindicales. Y acá debemos destacar que en el año 1962, fíjense que yo estoy hablando, comencé la historia del 67, o sea, 5 años después, esa historia de deterioro del salario, 5 años después se funda el Sucre. Como antecedente debemos decir 2 cosas, que si bien se funda el Sucre con el mismo nombre de hoy, con la misma sede de hoy, hay algunos antecedentes, como por ejemplo, buscando la historia, en 1919 encontramos la primera mención a una organización sindical de trabajadores del transporte, que no era precisamente transporte en camiones, era en general transporte en carros. Esa fecha de 1919 y esa primera mención la encontramos en un congreso de la FORU, una central de tendencia anarquista. Uy, Chega, ¿cómo te va? Una central de tendencia anarquista a la cual, entre esas organizaciones que la integran, está la Asociación de Conductores de Vehículos de Carga y la Sociedad de Conductores de Carruajes, ambos antecesoras de la actual organización de transporte de carga, que es el Sucre. Ese antecedente queríamos mencionarlo porque
es la primera mención de una organización sindical de gente vinculada a la actividad del transporte. Pero volvemos al 62. En el 62, seguramente a influjos de la ley de los consejos de salario que fue promulgada en el año 43, en lo cual se organizan a los sectores productivos por ramas de actividad, se van produciendo organizaciones como respuesta para participar en esa negociación de consejo de salario, se van formando los sindicatos por rama. Y en esa situación, en el año 62, se encuentran 3 sindicatos de rama vinculados al transporte. Uno de ellos, la más antigua, la Unión de Camioneros y Carreros. La Unión de Camioneros y Carreros que funcionaba en la actual sede de la Graciada 2439 del Sucra. La otra era el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Mudanzas y la tercera, la Organización de Trabajadores del Transporte de Leche. Transporte de leche en botellas, el transporte que se producía desde las plantas productoras hacia las provisiones, las almacenes. Esas 3 organizaciones, ante la convocatoria del Consejo de Salario de 1962, discuten y analizan la posibilidad de formar un único sindicato. Eso fructifica y allí surge el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, que yo me voy a permitir como homenaje, por lo menos a algunos de los compañeros, decir cuál fue la primera directiva. Digo algunos porque entre ellos estoy yo, no me quiero homenajear. Digo, el presidente es el compañero Domingo Larán, que era un compañero camionero de las empresas, de las canteras de extracción fundamentalmente de Pedregullo. El vicepresidente era el compañero Leopoldo Tarrech, que era un compañero que estaba en la actividad del transporte de combustibles. El primer secretario general fue el compañero Nazario Álvarez, primer secretario general Nazario Álvarez. Compañero español, gallego, corrido de España por el franquismo, comunista y guarda de ómnibus. Ustedes dirán, ¿cómo el primer secretario del Sucra era un guarda de ómnibus? Que ya estaba por otra parte jubilado. Ese compañero fue el que organizó a los trabajadores del transporte de leche y a nosotros, el resto de esa directiva en general, todos muy jóvenes, nos instruyó para asumir después la responsabilidad de dirigir al sindicato. Como prosecretario era quien les habla, que estuve como prosecretario un mes, porque al mes renunció Nazario Álvarez, un viejo bandido, que lo que quería era que yo asumiera la Secretaría General y la asumió él de entrada y me propuso a mí como prosecretario. El tesorero era el compañero Jacinto González, que pertenecía a las empresas vinculadas al puerto de Montevideo, Nelson Martínez también vinculado a las empresas de transporte de Montevideo y Walter Fernández vinculado a las empresas de mudanza. Yo pertenecía a las empresas de mudanza. El sindicato del transporte de leche funcionaba en la sede del Sindicato de Trabajadores de CUTSA. El sindicato de trabajadores de las empresas de mudanza tenía su sede en un sótano en la calle Pozo del Rey, casi allí. Inmediatamente, o en poco tiempo de la participación, participamos en el Congreso del Pueblo, que nos marcó a todos. Tuvimos la posibilidad de participar y donde se tomaron trascendentes decisiones de parte de los movimientos populares. Y en el seguir enmarcando ese paralelismo entre lo que sucedía con nuestros salarios y lo que sucedía en el seno de las organizaciones de trabajadores del transporte, debemos decir que hay un hecho trascendente, que es en 1966, que el Sucra ocupaba
la pequeña secretaría que estaba entrando a la derecha en calidad de subinquilinos, el inquilino de esa sede era la Federación de Obreros y Empleados Molineros, se nos posibilita la posibilidad de comprar ese local. Y así lo hacemos. En un mes, los trabajadores aportan en una colecta el dinero necesario como para comprar esa propiedad. Fíjense el gran esfuerzo que representó para los trabajadores ese hecho. Y bueno, así llegamos, desde ese momento de que se conforma el SUCRA, los delegados a los consejos de salarios surgen elegidos desde el SUCRA, los delegados de los trabajadores, hasta 1968, que como dije antes, se decreta por parte del Poder Ejecutivo la congelación de precios e ingresos, que a la postre resulta ser la congelación de salarios y no la de precios, donde empieza una nueva espiral de deterioro del salario real. ¿Por qué? Porque los precios siguen subiendo, no fueron efectivamente congelados, como decía el decreto, y sí fueron congelados los salarios de la mayoría de los sectores productivos del país. Después vamos a explicar por qué decimos lo de la mayoría. Esta situación que se genera dificulta la gestión gremial y la dificulta en forma muy importante. Tenemos que ver, y esto quisiéramos que ustedes se pusieran 2 minutos en el lugar y en esa fecha. El SUCRA, por ejemplo, no tenía teléfono, no existían computadoras. En lo que del teléfono, en la esquina de Agraciada, la esquina ahí del sindicato, había un boliche, Los Leños, y el gallego, nos llamaban por teléfono ahí, cada vez que nos llamaban nos iba a buscar y nos avisaba. Esa era la comunicación que nosotros teníamos con el exterior. No existía la computadora, las impresiones de volantes se hacían a mimeógrafo, que era una forma de impresión muy dura, muy complicada. La distribución, después que no se podía hacer, como se hace hoy, la distribución de comunicaciones a través de Internet, se iba radio por radio, lugar por lugar, a entregar la comunicación. No existía la licencia sindical. No teníamos medios de transporte propios. Ya se empezaba a mover el interior del país, nos teníamos que mover en ómnibus y íbamos al sindicato después de la jornada de trabajo, todos los días prácticamente, todos los días. Eso representaba, como ustedes se imaginarán, un gran esfuerzo en cantidad y en calidad. Una gran cantidad de compañeros tenían que estar al servicio de la movilización. Y bueno, en esas condiciones, que se vieron agravadas por la situación de baja del poder adquisitivo de los salarios, tampoco teníamos el descuento de la cotización sindical por parte de las empresas. O sea, había que cobrarle compañero por compañero. Eso generó ya la baja del poder adquisitivo del salario de los compañeros. Y las dificultades para cobrar generó de que los sindicatos vieron realmente afectados sus ingresos y por lo tanto dificultada su gestión. Pero en esas condiciones llegamos al 27 de junio de 1973, que se disuelven las cámaras y se decreta la disolución de las cámaras y por ende eso es el golpe de Estado. En un proceso que brutalmente afecta a los sindicatos y a los dirigentes sindicales. De la dirección del sindicato, la mayoría fuimos destituidos sin el cobro de la indemnización, que mencionaba el compañero
Arturo. O sea, nos echaron, o sea, trabajamos hasta el 27 de junio y a partir del 4 de julio, unos pocos días después, se emite ese decreto donde podemos ser despedidos en el cobro de indemnización. Las empresas de transporte aprovecharon en general. La empresa que yo trabajaba, por ejemplo, era la empresa Autogiro, tenía 15 trabajadores. Despidió a 11 en aplicación de ese decreto. A los 4 que nos despidió, 2 porque carneriaron. Un tercero que estaba con licencia por enfermedad y no le podían aplicar el decreto. Y el cuarto estaba con la licencia anual y no le podían aplicar el decreto. Los otros marchamos todos les pido, todos echados. La dirección del sindicato fue barrida. Pero de todas maneras se cumplió con la decisión de la CNT de responder al golpe de Estado con la huelga general de la ocupación de los lugares de trabajo, dentro de las modestas posibilidades, porque no había grandes concentraciones de trabajadores, menos que hoy, eran en general empresas que no llegaban a más de 10, 15 trabajadores. La ocupación de los lugares de trabajo se hizo particularmente difícil. En general se hizo, pero a la primera desocupación que se producían por parte de las fuerzas conjuntas, no se pudo volver a ocupar. Pero sí la huelga general se cumplió a cabalidad. Bueno, suceden ahí una serie de hechos, con muchos de los cuales no vamos a abundar en muchos detalles porque han sido últimamente muy difundidos, como es la concentración del 9 de julio, donde fuimos apaleados, corridos por las fuerzas conjuntas, inclusive con tanques de guerra, donde hubo cantidad y cientos de detenidos. Y bueno, se da entonces un proceso en donde continúa el deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Vuelto ya a la democracia, 9 de enero de 1985, una fecha que está marcada para los trabajadores del transporte de carga por el hecho de que fue reconocida después en los consejos de salario como el Día del Trabajador del Transporte. El 9 de enero de 1985, 15 compañeros se reúnen en el local del Sucra, de la García 2439, que había estado cerrado durante toda la dictadura, más de 10 años, que estaba en ruinas. Se reúnen y deciden volver a formar o volver a armar el sindicato. Esos 15 compañeros que, por otra parte, la mayoría de los 15 compañeros no estábamos en la actividad, no habíamos podido estar en la actividad del transporte, porque como les dije antes, habíamos sido despedidos, había sido barrida toda la dirección. Bueno, a partir de ahí se nombra un nuevo consejo directivo con el apoyo del PICNT. Algunos fuimos reinsertados al trabajo y se vuelve a formalizar la organización sindical y la lucha de los trabajadores, donde se lucha fundamentalmente por recuperar condiciones de trabajo perdidas durante la dictadura y recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios. Digo, pero en resumen, el golpe de Estado para los trabajadores duró muchos años y el deterioro que originó en nuestros salarios no se pudo recuperar aún hoy. Hoy, ustedes, actuales trabajadores de la actividad del transporte, están perdiendo salario. Digo, yo traje un número porque lo tengo grabado en mi memoria. En el año 68, cuando la congelación de Pacheco, donde empieza el proceso ese brutal de deterioro, en el año 68,
un chofer de camión ganaba casi lo mismo que un chofer del transporte urbano de pasajeros, un chofer de CUPSA, digamos, de Andé, que era la empresa que había en ese momento. Ganaba casi lo mismo. Hoy, el chofer de ómnibus gana 2.318 pesos de jornal y el chofer de camión, ustedes saben que llega en enero a 1.460, pero si lo actualizamos a junio, con el IPC, ganaría 1.550. Ustedes fíjense la diferencia entre 2.318 y 1.550, casi 800 pesos. Es un deterioro del salario que ustedes están sufriendo, los trabajadores del transporte, desde hace muchos años y que van a tener que seguir luchando para poderlo revertir. Pero hay más, no solamente eso. El hecho de que hoy ustedes todavía estén bregando por que se regule el horario de trabajo, de que hoy siguen siendo víctimas muchos de los trabajadores del transporte del pago no por de acuerdo a la normativa legal, o sea, por el tiempo trabajado, sino por un porcentaje sobre el eventual precio del flete, que no lo conocen en la mayoría de los casos. Eso fue una de las medidas que instrumentaron las patronales durante la dictadura y que todavía no es posible, los compañeros siguen luchando para tratar de resolver esa situación. Ahora bien, esto yo digo, lo traigo, como lo dije al principio, con la finalidad de que ustedes entiendan que están dándole continuidad a la lucha que nosotros vinimos llevando durante 45 o 50 años. Ustedes van a tener que seguir en esa lucha y es una lucha que tendrán que seguir los futuros trabajadores, no solamente de esta actividad, de todas las actividades. Mientras el patrón siga enriqueciéndose por ser el dueño de los medios de producción, siga enriqueciéndose con el esfuerzo de ustedes, es una lucha que tiene que continuar. Y en ustedes está continuar con la bandera de esa lucha. ¿Y cómo podemos llegar a mejorar la solución? Conformando organizaciones sindicales fuertes, organizaciones sindicales fuertes, pero teniendo en cuenta una cosa, las características específicas que tiene este sector. Este sector tiene algunas características muy propias, por ejemplo, la dispersión que tienen. Si se sacara el promedio de la cantidad de trabajadores que hay por empresa, apenas supera los 2 trabajadores por empresa. O sea, si nosotros agarramos la cantidad de empresas que hay y la cantidad de camiones que hay, suponiendo que arriba de cada camión haya un chofer, hacemos esa cuenta, la cantidad de empresas y la cantidad de camiones, apenas supera 2 trabajadores por empresa. Ustedes se imaginarán que eso dificulta la organización sindical con un gremio que tiene esa característica. Hoy, por suerte, y a partir del año 2008, se incorporan a nuestro sindicato los compañeros de la logística, donde existe 2 cosas. La primera, deja de ser un sindicato exclusivamente masculino. Digo, que es buena cosa encontrar un montón de compañeras hoy en esta asamblea, cosa que no era así hasta el año 2008. Y la segunda cosa, hay concentraciones de trabajadores que posibilitan una forma de lucha distinta. Entonces decimos, compañeros, la solución de esto pasa fundamentalmente por la unidad de los trabajadores. Y en ese marco es que nosotros queremos exhortarles a ustedes a defender y a abonar la unidad de los trabajadores como la única herramienta para poder superar todos estos avatares. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, muchas gracias, Juan, por esta reseña, por conectar los tiempos, cuestión que es tan necesaria. La historia de los pueblos no se construye en fragmentos, normalmente conectan, y normalmente lo que nos pasa hoy tiene un antecedente, tiene una historia, tiene un porqué y una explicación. Y a veces nos toca a los que estamos hoy comprender esas conexiones, nos toca a los que estamos hoy defender aquello que se hizo y seguir acumulando para el bienestar de todos, porque, insisto, nada podemos esperar de nosotros mismos y nada es de a uno, sino que es de a todos. Les paso a Ricardo. Bueno, la verdad que uno queda hasta limitado, ¿no?, para poder hablar después de todas estas cosas, que a veces con los compañeros que tienen una vasta experiencia, ¿no?, por haber recorrido justamente ese camino de lucha, que hoy nosotros nos enfrentamos a él y muchas veces nos posicionamos en un lugar que parece que los problemas nuestros son los peores, pero creo que si podemos entender un poquito, como decía Juan, ¿no?, posicionarnos un minuto en lo que fue esa etapa de la vida, de la lucha de los trabajadores, me parece que podemos salir por lo menos con un chispazo, como decimos nosotros, y elevar nuestro nivel de reflexión, de compromiso, de conciencia, que es más que necesario para seguir forjando ese camino de unidad, de solidaridad y de lucha. Nada más que agradecerle, Juan, de verdad. Y bueno, continuamos nosotros con el orden del día, ¿no? Nosotros ahora tenemos para ratificar lo que tiene que ver con los documentos del Congreso que se fue llevado a cabo. También quiero agradecer a Jessie, por ahí las compañeras que tuvieron, a Marco Lombardi por acá en representación de la Federación Sindical Mundial, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes en lo que fue los 2 días de Congreso de nuestro sindicato, que también nos lleva a que tengamos que saludar a los compañeros nuestros de la dirección, que se hizo un trabajo incondicional en donde por unanimidad pudimos hoy darle una formalidad y un rumbo más claro, más objetivo para los próximos años de funcionamiento de nuestro sindicato hasta que se vuelva a hacer un nuevo congreso, como corresponde. Así que capaz que le planteamos por ahí más o menos el resumen de lo que tiene que ver, ¿no?, porque los documentos fueron difundidos. O sea, como les decía, fue votado por unanimidad en el Congreso todos los documentos que se presentaron allí, de todas las comisiones, y lo que nosotros sí tenemos que hacer ante esta Asamblea es ratificarlo, porque acá democráticamente nosotros sabemos que el órgano mayor es y nosotros por eso tenemos que tener el aval de todos y todas. ¿Sería eso, no?